Todos necesitamos una buena razón para ponernos en marcha. Una vocación suele ser suficiente. La vocación por la escritura a veces tiene que ver con que los otros lo lean a uno y otras veces la gente escribe para sí. ¿Cómo será eso de escribir, de que los personajes cobren vida, de volverse tan apasionante como para ser leído por muchos? ¿Cómo será sentir la vocación por escribir? ¿Cuáles serán las buenas razones de una gran escritora? De eso nos ocupamos hoy. Queremos conocerte, María Rosa Lojo, porque estamos pensando en las buenas razones que te han llevado a ser quien sos, y en estos capítulos que estamos haciendo últimamente, mientras estamos todavía muy agradecidos por estar aquí en esta abadía tan mágica, tan linda, estamos hablando de la vocación, que ya sabemos a esta altura, bueno, que es el sinónimo de llamado, pero hay determinadas carreras que exigen sostenerla a lo largo de los años. Pero con estos disparadores de tus buenas razones y de la vocación, queremos que empieces por donde vos tengas más ganas. Bueno, ante todo, una felicidad de estar acá, en este contexto tan hermoso, que realmente estimula a hablar. Y gracias por la invitación, Silvina. Yo diría que más que buenas razones son buenas pasiones. Dedicarse a algo toda la vida requiere una dosis enorme de perseverancia y de verdadera necesidad de hacer lo que se hace. Si no, es imposible, porque la vida a la que me dediqué yo, que implica leer y escribir, básicamente eso, la vida profesional es leer y escribir, son años de hacer lo mismo, de hacerlo de una manera rigurosa, exigente y solitaria. Te tiene que dar mucho placer hacerlo, si no, no es posible bancártelo. En el caso tuyo, ¿podrías decir que si no hubiese sido esto, realmente te cuesta concebirte en otro rol? Y fuera del ámbito intelectual y artístico, sí, creo que no hubiera hecho otra cosa. Cuando era chica, algo que me gustaba mucho también era la plástica, dibujar. Tengo cosas de la infancia y de la adolescencia, pero ahora tengo una hija que se dedicó a la plástica. Hicimos incluso un libro juntas, mi último libro, que es también del último trabajo de ella, el libro de las sin iguales y del único sin igual. Es un libro especial para todos. Podríamos pensar así a primera vista que se trata de un libro infantil, pero no. Puede ser leído por los niños, pero bueno, como decía Michel Tournier, la literatura infantil es aquella que también los niños pueden leer, en todo caso. A mí me encanta esa definición, porque no creo en las etiquetas literarias. Las etiquetas ayudan a vender libros, ayudan a ubicarlos en los estantes, a orientar más o menos a los lectores, pero los grandes libros, o lo que uno cree que son libros perdurables, etcétera, son para todos. También dicen que Picasso dijo, yo digo dicen que dijo porque sí, a veces se les atribuyen a los más grandes frases que no dijeron, pero creo que esta sí, como que había tardado un determinado tiempo en pintar muy bien, pero toda la vida para pintar como un niño, ¿no? Bueno, a ver, a casa venía un gran pintor gallego, Lacheiro, que hoy es muy reconocido y en ese momento, como otros, pasaba su exilio en la Argentina. Mis padres también tenían que ver con ese mundo porque eran los dos españoles. Mi papá había luchado por la República en España y eran amigos de Lacheiro. Y bueno, Lacheiro se llevaba mis pinturas de nena, porque decía que los pintores tenían que aprender a ver el mundo con los ojos de los chicos. Y tengo todavía en casa como un tesoro una pintura, es decir, una acuarela, tinta y acuarela, es que él hizo a mano alzada en casa, que me representa a mí, nena, con un pincelito en las manos y una tela. Cuando parecía que tu pasión iba a venir por ese lado, pero algo pasó para que luego las letras fueran las que te fascinaran. Sí, las dos cosas me siguen fascinando porque yo pienso mucho en imágenes, pero narro el mundo. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Necesito que esas imágenes estén... las imágenes revelan.
pero están hiladas en historias. Esa es la diferencia, creo, con la plástica. Ahora, siempre los destellos y las revelaciones se me aparecen en imágenes. Y después de ahí se va desenvolviendo un relato. Narro el mundo, dijiste recién, y me quedé pensando en eso. Eso también fue una necesidad, una pasión. Sí. Decir, bueno, estoy aquí y ahora, y el día, esto lo digo yo, en un siglo alguien encontrará un libro de María Rosa Lojo y será un testimonio de una época, de un momento. Ojalá, realmente eso espero. El otro libro que traje, estos son los dos últimos, ¿no? Todos éramos hijos, es un libro sobre la adolescencia y tiene muchísimo que ver con la cuestión de la vocación. Tiene que ver con mi propia adolescencia, cuando decidí que iba a ser escritora. Decidí, yo no sé si lo decidí yo o decidieron por mí en algún lugar. Uno viene con una carga fuerte a la tierra y sí, elige quedarse en ella. Hay una escena del libro en la que la mirada narradora, que es la de Frick, que es una adolescente incómoda y desajustada, hipersensible, como lo era yo y como lo son tantos adolescentes, tiene que hacerse cargo de su vida en la tierra. Se ve ante la necesidad de decidir, bueno, ¿me quedo acá y hago algo con mi vida y busco un destino o este mundo no es para mí? Parece muy extremo, pero es lo que sienten muchos. Muchísimas veces. Sí, yo lo sentí por lo menos y creo que no fui para nada la única. No, y en el mejor de los casos, en la adolescencia, ese motor, en lugar de plantearse no estar en el mundo, es aquel que por lo menos por un tiempo nos hace creer que podemos cambiar las cosas, ¿no? Hace falta esa creencia, esa utopía de la adolescencia que, aunque sea cada tanto, la revivamos. Bueno, esa generación a la que yo pertenezco, la que fue adolescente en los años 70, sí creyó que podía cambiar el mundo en la realidad y lo creyó que podía cambiarlo incluso por medio de las armas. Por eso es una novela también sobre lo que ocurre con la gestación de la militancia juvenil en un colegio, en dos colegios, mejor dicho, son dos colegios católicos. Yo me eduqué en un colegio católico, en el Sagrado Corazón de Castelar, muy influido por la teología de la liberación, claro, que fue la gran apertura de la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Y fue realmente un antes y un después. Antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia tenía unos modales y después tuvo otros, pero eran más que modales, eran transformaciones de fondo. Sí, seguir la palabra, estar con el que más te necesita. Y pedían volver a los evangelios, al espíritu de los evangelios. Realmente creo que era eso. Eso fue lo mejor que trajo la teología de la liberación, la idea del compromiso social, de que, bueno, la caridad no era algo que se ejercía en forma decorativa una vez por año en la colecta, sino que era una actitud cotidiana. Y el acercamiento además de la Iglesia a la gente. La misa ya no se decía más en latín, se empezó a decir en la lengua de cada uno, de cada pueblo, y de frente, sí, de frente a los fieles. Pero bueno, se entreveró todo este mundo de la fe con el mundo de la acción también en un momento dado, y bueno, parte de mi generación desde ese lado entró en una militancia que en algunos casos los llevó a la muerte. Es bueno, un momento muy conflictivo del que esta novela intenta hacerse cargo, y en algún momento el personaje de Frick se enfrenta al padre de uno de sus compañeros de teatro, porque las chicas y los chicos van a colegios como eran entonces, el de curas para los varones, el de monjas para las chicas, pero han formado un grupo de teatro y hacen cosas en común. Uno de estos muchachos, que es amigo de la narradora, está muy peleado con su padre. El padre no entiende las razones por las cuales se ha hecho militante a tal grado, por qué se ha ido de la casa, por qué tiene una vida aparte, y de alguna forma ella es su intermediaria. Y bueno, hay una escena entre los dos dura en el que ella le lleva un mensaje del hijo que ya no está, que está fuera de la casa, que incluso está en la clandestinidad, el padre no quiere recibirlo, y ella se va y le dice que bueno, que pase lo que pase, ella ya decidió que va a escribir lo que les pasó a ella y a los demás.
aunque eso no sirva para nada concreto, para modificar nada materialmente, ni siquiera para asegurarle a ella una vida. Y esa sí es una sensación que creo que tenemos los escritores muy fuerte, que es la necesidad de contar para saber quiénes somos, de contar para saber por qué vivimos, sin que eso signifique que vamos a encontrar respuestas, pero hay que atreverse a tener más preguntas que respuestas a veces, ¿no? Sí, sí, a enfrentarse con las preguntas, no importa si se las puede responder o no, pero solo al materializar las preguntas te podés dar cuenta de la complejidad de la trama en la que estás. Y bueno, y hacer algo con ellas. Siempre las creaciones humanas transforman el mundo, porque agregan algo que no estaba en él. Y la pregunta, cuando potencialmente es transformadora, también inquieta, y en esa inquietud a veces aparece, si no una solución, por lo menos una mirada nueva. Aparecen perspectivas y caminos, otras maneras de enfoque. Me pregunto si en una carrera como la tuya, que recién la empezamos a pintar juntas, porque hay que hablar también del amor por la docencia, la investigación, todo eso que no hemos tocado aún. ¿Te pasó de preguntarte en algún momento algo tan profundo que te hiciera entrar en crisis con lo que habías elegido, o como dijiste hace un ratito, con aquello que habían elegido para vos? Y en crisis uno está todo el tiempo. Primero te preguntás si va a tener algún efecto sobre los demás, porque la verdad, hay gente que te dice que hace lo que hace solo para sí misma. Yo no. No sé si alguien lo hace de verdad, yo no. Creo que los libros solamente existen en la medida en que alguien los lee. Los libros de todo tipo, los de ficción, los de investigación, existen para que los lean. Realmente a mí no me satisface nada una práctica solitaria de escribir y leerme yo. Además, uno no se puede leer a sí mismo. Además, entiendo que en el mejor de los casos, el lector es el que acaba la obra, ¿no? El lector acaba la obra, absolutamente. La obra se completa en el lector. Y hay tantas lecturas como lectores posibles. Sí, 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 sí. Esa es la enorme riqueza. Y las sorpresas que te dan las devoluciones, además de los lectores, y las que yo también soy crítica, entonces también he tenido muchas satisfacciones en ese sentido, de ver cómo podía acercarme al mundo creado por otra persona y cómo esa persona se sorprendía, se reconocía, a veces incluso se irritaba, pero provocaba algo. Mi lectura provocaba algo en el que había creado esa posibilidad imaginaria, ¿no? Así que volvemos a la pregunta, a lo que me estabas contando sobre tu manera de escribir, que definitivamente es para otros y que uno vive en crisis con eso también. Sí, sí, porque nunca sabes hasta qué punto va a llegar a los otros, les va a interesar. Es realmente una botella al mar y un salto al vacío. Ahora, por otra parte, hace muy poquito, ¿no? Me preguntaban en Valeria Tentoni, es una excelente escritora, en un reportaje que me hizo, cómo era ese tema de escribir, por qué escribir. Y la primera respuesta que se me ocurrió, ¿y cómo no lo voy a hacer? No me imagino de otra manera. Y realmente no concibo que nada sea plenamente real hasta que puedo escribirlo. Es la manera en que ordeno, de alguna forma, la experiencia de la vida. La ordeno o la desordeno, depende de qué lado se lo mire. Porque claro, lo volvés más caos o menos caos dependiendo. En realidad es otra manera de darle orden que no tiene mucho que ver con la vida utilitaria. Nosotros estamos metidos siempre en callejones, ¿no? Que nos llevan a determinadas metas, a determinados objetivos que queremos cumplir y que, bueno, que hacen a la vida práctica. Uno tiene que ir al supermercado, tiene que ir al médico, tiene que entregar tal cosa para cobrar tal dinero. Y la literatura es una suspensión de todo. La literatura o la pintura o cualquier tarea creadora suspende ese mundo utilitario y te hace verlo desde otro lado. Y preguntarte dónde estás, cómo estás, para qué. Es una interrogación continua sobre el estado de vivir. Quiere decir que tu vocación, si la mencionáramos así muy lisa y llanamente, bueno, tiene vocación por la palabra, por la escritura, pero en realidad es una vocación aún más profunda, que es la comprensión del ser humano. Sí, yo creo que a eso va la literatura, por lo menos para mí siempre lo fue. Por eso hubo carreras que yo también sentía como que las podía haber hecho, y de hecho empecé, ¿no? Filosofía, por ejemplo, era una carrera que
me atraía muchísimo. Y incluso cursé bastantes materias, mientras hacía la otra de letras, cursé materias de filosofía. Y, bueno. Podría ser una psicóloga porque en la medida que También delineas un personaje, si ese personaje tiene distintas capas y es complejo, también hace lo que hace por alguna razón. Bueno, Freud se apoya en la literatura para elaborar teorías y hace psicología del arte, ¿no? Así que siempre les ha atraído mucho a los psicólogos la creación. La antropología también me encanta, la historia. Sí, exactamente lo que dijiste, es la comprensión del ser humano. Eso es lo que se busca, solo que bueno, se busca con medios que no son los metodológicos propios de esas disciplinas, son otros. La escritura es un horizonte absolutamente abierto, en con el que licencias, cabe todo. múltiples licencias. Sí, absolutamente. No tiene que producir algo determinado. O sea, a ver, tampoco es que la filosofía tenga que producir algo determinado, pero tiene ciertas reglamentaciones. La literatura también tiene las suyas, no es que no las tenga. Una de esas reglamentaciones, si se quiere definirlas así, a mí no me gusta hablar de reglas, pero bueno, una de las pautas que tiene la literatura, sobre todo la literatura como narrativa, es para mí que vos te sitúes en el mundo creado como si fuera un mundo real, que te metas en él y que le creas absolutamente al escritor o escritora que te está proponiendo ese mundo. La literatura te abre un mundo y exige fe. Y el escritor que triunfa es el que logra que le crean. Como el hecho teatral. Claro. Ese juego en el que pagamos una entrada, tenemos una butaca y a partir de ese momento empezamos a creerles a esos actores de los que muchas veces sabemos mucho, que por este rato son de otro siglo, les pasan otras cosas. Sí, eso es lo que pide también la narrativa, la novelística, la inmersión en un mundo como si fuera el mundo que vos vivís, en que abandones por un momento el mundo en el que estás y empieces a vivir un rato en otro. En el fondo, si nos ponemos a pensar, es una propuesta, un viaje en el tiempo y a veces a lugares muy distantes, sin movernos del lugar en el que estamos. Yo creo que esa es una de sus características, que la literatura abre continuamente horizontes. Y propone experiencias que no harías en tu vida cotidiana, y es muy fascinante para los escritores, como lo es el teatro para los actores, porque les propone realmente, empezando por el escritor, le propone vivir otra vida y realizar posibilidades existenciales que están en uno, que uno no ha realizado, ni realizaría seguramente, pero que estos personajes sí las realizan. Y vivimos con ellos y por eso, bueno, uno puede crear seres que no se parecen a vos, que toman otras opciones, pero que de alguna manera están en vos como caja de resonancia de la humanidad. Para mí los escritores somos canales, y bueno, eso viene un poco de la terminología de los mediums, si se quiere, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Encarnamos otras vidas que pasan a través de nosotros. Encarnamos memorias que vienen de muy atrás, de momentos de los que no tenemos conciencia. Todo esto tiene que ver con el legado de la familia, en primer lugar, el legado de la comunidad, la representatividad que nuestras obras puedan tener de ese río que es la historia. Quizá por eso yo escribí también tanta literatura ligada a la historia colectiva, que me interesó y me interesa mucho. Y sentí la necesidad de comprometerme con eso, porque, bueno, es como un giro oblicuo para entender el presente en el que estamos. Eso lo desplegué en muchos libros y también en el campo del ensayo, ¿no? Trabajé mucho sobre literatura del siglo XIX, sobre las bases de la fundación de la Argentina. ¿El hecho de tener padres españoles influyó en tu literatura? Sí, muchísimo.
Influyó en varios sentidos. En el sentido de que me legaron a la vez riqueza y carencia. Riqueza porque los dos eran personas inteligentes, curiosas. Mi mamá era muy lectora, había tenido una pequeña librería en Madrid. Y sí, yo recibí desde la casa el amor por los libros. Mi abuela materna me enseñó a leer y escribir antes de ir a la escuela. Y mi padre cumplió la función que antes cumplían las mamás, que la cumplió él más que mi mamá, que fue la transmisión oral, la transmisión de la historia de familia, a través de un mundo que él añoraba mucho, un mundo evocado que volvía a ser real en la sobremesa de los domingos, siempre. Roberto Arlo lo definió muy bien, porque mi papá era gallego, y él habló de una soldadura racial entre el gallego y su paisaje. Y es verdad, eso yo lo pude comprobar con mi papá y con otras personas de la familia. Por eso en algún texto también, que uno está incorporado a esta novela, hablo del alma vegetal de mi papá. Siempre sentí que tenía un alma, él que era ateo, tenía un alma ligada al bosque. Hay como una matriz que mezcla paisaje e historia en la cultura gallega, que es muy fuerte hasta el día de hoy. Que confunde la sangre con savia, sí, por ejemplo. Algo así, algo así. Y que él vivía en esas memorias. Y bueno, eso lo cuento en dos libros, en Todos éramos hijos y en uno anterior, que se llama Árbol de familia. Y lo del árbol no es casual, ¿no? Hay una anécdota que es muy poderosa y que la he repetido muchas veces, pero siempre vuelve a cobrar sentido. Y es verdad, eso lo hizo realmente papá. Uno de los elementos de su relato mítico, repetido, era un enorme castaño que alguna vez había estado en las tierras de mis abuelos, en Galicia. Un castaño tan grande que se lo había cortado y había servido para labrar con esa madera los muebles de toda una familia. Y mi papá a su vez había plantado en el fondo de mi casa, en la que yo vivo ahora, en Castelar, que es una casa familiar, que bueno, yo la heredé y con mi marido la reformamos y la reciclamos, plantó un castaño. El castaño estuvo ahí muchos años, todos los años que yo tardé en cumplir un extraño mandato paradojal que se les inculca a todos los hijos de exiliados o de emigrantes que se sienten exiliados y desgarrados de su lugar, que es el de volver al sitio donde no nacieron. Ese lugar era la tierra, ¿no? la tierra madre de mi papá. Y bueno, lo hice finalmente, ya cuando yo misma tenía hijos y era una mujer grande ya, y a mi vuelta el castaño se murió, como si su única razón de existencia hubiera sido quedar ahí como un testimonio viviente de lo que mi padre me había pedido, que era volver al lugar donde yo nunca había estado. Cumplida la misión. Cumplió la misión y ya dejó de ser necesario. ¡Qué maravilla! Bueno, ahí está el tema de la carencia. La carencia es un gran motor de toda creación. Creamos lo que no tenemos. Creamos en función de lo que nos falta, de lo que quisiéramos que fuese. Bueno, de ahí surgen las utopías, los mundos imaginarios. En campos de concentración, gente haciendo música, ¿no? Sí. El arte como escape, es escape de todo, ¿no? Desahogo, se me ocurren un montón de palabras. Construimos nuestro ser, nuestro propio ser, a través de esa tarea creativa. Y también mundos imaginarios, ¿no? Si queremos. Sí, algunos terribles, los distópicos, ¿no? Los mundos de la ciencia ficción, que cada vez es menos lejana, cada vez se nos acerca más a la vida cotidiana. Repetime la palabra, distópicos. Distópicos porque, bueno, están hay utopías positivas y hay distopías, que son... sí, cuando uno se imagina un... Claro, cuando uno imagina que el futuro va a ser siniestro, no que va a ser mejor que el presente, que puede llegar a ser mucho peor. Cuando la imaginación nos muestra el desastre y no todo lo contrario, sí. Y por lo que te decías hace un minuto,
lamentablemente algunas cosas horrendas imaginadas se pueden parecer a la realidad. Totalmente, y con la ficción histórica pasa algo similar. Para mí son como dos extremos que están comunicados justamente por ese trabajo conjetural de la memoria y de la imaginación, ¿no? Con la memoria vamos hacia atrás, hacia ese país extranjero, así se ha definido al pasado, pero donde viven siempre seres humanos, son humanos, aunque no vivan como vivimos nosotros ahora, y con la imaginación también lo reconstruimos o lo imaginamos, porque el pasado no se puede reconstruir tal como fue. Eso es, bueno, es imposible. De hecho, lo podemos que se dice, imaginarlo. Se dice también que en el pasado, en el propio, en el que sí hemos vivido, también podemos llegar a distorsionar los recuerdos enormemente. Y totalmente. Yo creo que incluso va más allá de la distorsión, que no es una buena palabra, porque si uno junta a parece personas... intencional. Claro, es que no lo es. Si uno junta a personas de una misma familia... Ya sé lo que vas a decir. Bueno, cada y uno... les pregunta, ¿se acuerdan de cuando en ese almuerzo de familia sucedió tal cosa y tal persona se peleó con tal otra? Todos lo van a contar y lo van a recordar de manera diferente. Es completamente cierto. Y ninguno distorsiona voluntariamente. Puede ser que se dé, ¿no? Pero yo creo que no, que lo que sucede es que los ha afectado de diferentes maneras y cada cual da su perspectiva y no es una igual a la otra. Por eso no recordamos las mismas cosas. La memoria siempre es selectiva, siempre se ancla a aquello que nos ha afectado, que nos ha tocado de una manera particular. Y bueno, eso se trabaja muchísimo en la literatura. La literatura es eso, es continua selección de lo que elegimos recordar, de lo que elegimos imaginar, elección de ángulos de mirada, elección de voces. Bueno, eso decide cómo va a ser escrito un libro, desde qué lado va a ser escrito. Así como entendemos, y voy entendiendo que puede ser completamente de fantasía, aunque hay cosas propias, cosas observadas. ¿Tenés pasión por la verdad, por ejemplo, en la vida? Sí. Tanta verdad cuanta se sea capaz de soportar. Es dura la verdad. Y uno a veces está preparado de a poquito para irla asimilando. Igual no creo nunca que se pueda considerar que existe una sola verdad. Y tampoco hay una verdad que sirva para toda una vida. Vamos construyendo la verdad según la situación vital en la que estamos. Lo que es verdad hoy puede no serlo mañana. Hay una frase que me salió bastante bien en una novela, en La Princesa Federal, bastante en la bien. que, sí, bueno, uno se evalúa y eso me salió bastante bien. Bastante, a ver. Aproximada a lo que yo realmente quería decir, que el personaje central es Manuelita Rosas, que es una señora anciana en el momento de la principal acción novelesca, porque la acción transcurre en varios tiempos, pero el hilo, digamos, el grado cero de la acción, el que representa al presente, ella es una mujer mayor. Y le dice al joven curioso que le ha venido a visitar y que es alumno casi por correspondencia, porque en realidad va a conocerlo ahora, de Sigmund Freud, le dice, bueno, doctor Victorica, en realidad el pasado es como un documento cifrado que queda siempre en nuestra custodia y de a poco lo vamos comprendiendo y en cada comprensión lo modificamos. Muy bueno. Dice algo así es la frase, ¿no? Me voy a quedar pensando... El pasado no es inmóvil, no es estático, no. Es algo que se va reinterpretando continuamente, tanto en la vida colectiva como en la vida personal, como nos muestra cualquiera que haya hecho terapia, lo sabe. Nomás pensar que un libro leído en el pasado y un releído nos dice otra cosa. Tenemos que hacer una única pausa. Te voy a volver a pedir esa frase cuando retomemos, cuando sigamos hablando de tu pasión, de tus pasiones, de tus buenas razones y aquí en este lugar increíble, María Rosa Lojo.